lo que vamos a ver hoy día, como bien dice allá arriba, son los medios masivos de comunicación, ¿sí? Así que cualquier pregunta, ya saben, me escriben por el chat, voy a estar muy atenta al chat. Cualquier cosa que me quieran decir. Ay, gracias. Qué bueno que les parece lindo. Ya. Los medios masivos de comunicación. Como bien dice aquí, los medios masivos de comunicación de masas son canales artificiales, en los cuales se transmiten mensajes dirigidos a un receptor colectivo o social. Entre ellos están la prensa escrita, la radio, la televisión, el cine e internet. La comunicación entre emisor y receptor traspasa las fronteras de espacio y tiempo. Cabe considerar la unidireccionalidad, solo una dirección, de este tipo de comunicación debido a que no hay respuesta por parte del receptor. Es decir, solamente el emisor puede transmitir el mensaje, el receptor no. ¿Sí? Eso significa que sea de una sola dirección. Ya. Los medios de comunicación en masa pueden presentar diversos objetivos, ¿sí? Que son informar, que tal como dice aquí, los medios de comunicación de masa buscan transmitir informaciones a una gran cantidad de público, por eso son masivos. De esta manera, las personas pueden discutir sobre los acontecimientos más importantes sucedidos en un tiempo cercano al suceso mismo de la noticia. ¿Ya? O sea, transmiten esta información a mucha gente y suelen ser en un tiempo cercano al momento en que ocurrió. Supongamos, hay un choque, se transmite la información de ese choque en un tiempo muy corto, como las noticias. ¿Sí? Otro es educar. Ahí dice, la creación de la imprenta en 1440 permite masificar la cultura con el fin de que todos, y no solo unos pocos, pudieran acceder al material cultural, principio aplicable a todos los medios de comunicación. Este es otro de los objetivos de los medios de comunicación en masas que permite educar. Aquí aparece el hito de la creación de la imprenta como un método para masificar esta cultura. Entonces aquí más gente podía acceder al material, no solamente algunos pocos. Otro de los objetivos es entretener. Este aspecto suele ser uno de los objetivos de los medios de comunicación, decisión basada en generar un descanso a sus audiencias tras la gran cantidad de información que generan cada día. Ejemplos de esta función son chistes, puzzles, juegos, sucesos insólitos, entre otros. Como por ejemplo, en los diarios, al final siempre hay como chistes o puzzles que se ocupan para permitir como un descanso en las audiencias, porque reciben tanta información que esto les permite como que su cerebro como que ya deje de procesar tanta información y descanse un poco. Como dicen ahí en el chat, muy bien Cristóbal, crucigramas, como dice Valentina, Sudoku. Sí, yo creo que yo era la única parte que yo veía de los diarios. Yo veía el horóscopo. Y era muy fan de ver el horóscopo y hacer Sudoku. Y otro de los objetivos es formar opinión. Cada medio, según aspectos políticos, religiosos, nacionales o culturales, interpreta y organiza la información de acuerdo a los intereses que persigue. Los principios y objetivos se establecen en su línea editorial impuesta por la dirección del medio. Por esta razón, algunas noticias pueden ser presentadas de diversas formas, influyendo en su interpretación. Si se dan cuenta, voy a tomar de nuevo el ejemplo de los periódicos, hay como una opinión que se forma a cada uno de ellos y les presentan una noticia o algún tema y se puede evidenciar que tienen como una opinión al respecto. Entonces, estos medios también generan opiniones en las demás personas. ¿Sí? ¿Todavía no está ahí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Valentina dice el Condorito. Sí, el anterior de entretención, sí, el Condorito. También era genial. Ya saben. Cualquier duda, algo que no quede claro, me lo van diciendo por el chat. Ahora vamos a ver los elementos verbales y no verbales. Todos los medios de comunicación manejan componentes verbales del lenguaje, ya sea oral o escrito. Para reforzar sus contenidos según sus características, cada medio utiliza elementos no verbales o paraverbales utilizados de acuerdo a sus objetivos. Los elementos paraverbales son estos que hacen énfasis, como ya sea la entonación o el tono, las pausas, todo esto que da como un énfasis a ciertos aspectos. ¿Sí? Tenemos los medios auditivos, como por ejemplo la radio, el cual usa elementos paraverbales como la entonación para enfatizar los contenidos. Los elementos no verbales que utilizan son la música y sonidos para crear una ambientación y reacción en el público.
Yo de los que más me acuerdo de medios auditivos era los radioteatros. Eran muy geniales los radioteatros. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha escuchado un radioteatro. Yo me acuerdo que cuando estaba en media me hicieron escuchar uno de un gato, pero no me acuerdo de qué se trataba. Creo que el gato era malo, en verdad, pero no me acuerdo muy bien. Pero era muy genial porque ponían sonidos como de puertas cerrándose o de pisadas del gato. Entonces, todo eso son elementos no verbales. Y los elementos paraverbales es como la entonación que ocupaban para contar esta historia. Martín dice que escuchó el de los ovnis. Catalina dice que tuvo que hacer un octavo. ¡Qué genial! Cristal dice, solo supe de unos famosos de la Guerra de los Mundos. ¡Wow! Eso suena muy interesante. Francisca dice, de un caso de misterioso, creo. Martín dice, ese que causó mucho miedo cuando salió, tanto que la gente se suicidaba. ¡Oh, yo no lo conozco! Voy a tener que buscarlo, suena muy interesante. Y Felipe dice, yo hice una segundo medio. Yo nunca hice uno. Creo que es como uno de mis sueños frustrados, hacer un radioteatro. Ya, pero eso es como un ejemplo de medios auditivos, ¿sí? Ya. También están los medios visuales escritos, que pueden ser, por ejemplo, los diarios, las revistas, los libros, internet, como los blogs y todo eso. Y utiliza elementos no verbales como imágenes para acompañar elementos verbales. También puede explicitar elementos kinésicos como gestos en una entrevista, por ejemplo. Y en relación a elementos paraverbales se pueden señalar por escrito como puntos suspensivos cuando hay alguna pausa. Martín dice, era uno que los aliens venían a la Tierra y la gente lo creyó y por miedo se empezó a matar. ¡Oh, ¡qué intenso! Voy a tener que investigarlo, de verdad suena muy, muy como interesante. A eso me refería, decir Cristóbal. Ya, qué bacán que ustedes lo cachen, voy a tener que buscarlo, porque de verdad suena muy interesante. Ya, volviendo a los medios visuales escritos, esto, por ejemplo, el que yo más siempre recuerdo es las revistas, porque en las revistas no tiene fotografías y tiene como un texto. ¿Sí? Y los elementos paraverbales, usualmente yo lo que más recuerdo son como los libros, que tienen entonaciones, tienen puntos suspensivos, tienen signos de exclamación, y así le dan distinto énfasis para contar una historia. Fue en USA, dice Cristóbal. ¡Wow! Ni siquiera había tele, dice Martín. Oh, entonces era muy antiguo. Ya. Está muy genial. Voy a buscarlo. Ya. Y los medios audiovisuales como cine y televisión. O que yo igual incluiría, por ejemplo, los videos de YouTube. Yo creo que también es medio audiovisual. Ya. Debido a sus características, utiliza elementos no verbales y paraverbales para acompañar sus contenidos. Los medios audiovisuales son esos que uno puede escuchar y ver. Son muy, muy vistosos, como las películas. Entonces, ocupan muchos elementos visuales y auditivos. El mejor ejemplo para mí es la película, los cines, que son como bien envolventes también porque tienen ese sonido surround y la pantalla gigante. Y hay películas muy buenas también. Ya. Todo bien hasta aquí, ¿cierto? Ninguna pregunta hasta el momento. Ya. También existen los procedimientos de persuasión y disuasión. Corresponde a procedimientos utilizados por los medios para convencer a una persona por tomar, persuasión, o no tomar, disuasión, una actitud, como para tener una opinión. Se basa en componentes argumentativos contenidos en la información y la publicidad. Por ejemplo, un ejemplo de persuasión puede ser la publicidad, supongamos de un perfume, que los trata de persuadir a que compren ese producto. Yo me acuerdo de uno donde aparecía Chris Hemsworth, creo que era, y aparecía él todo así como endiosado, así, aparecía muy bacán, y te incitaba a comprar un perfume. Probablemente me estoy equivocando de actor, pero creo que era ese. Entonces, ese sería como de persuasión. Y disuasión, por ejemplo, podría ser alguna campaña publicitaria que disuadiera de, no sé, por ejemplo, salir a la calle en cuarentena. Ese sería como un ejemplo de disuasión. ¿Sí? Ya. También tenemos los medios masivos de comunicación escritos. Por ejemplo, el periódico es el medio con más tradición dentro de la vida social. Se distinguen especialmente en función de la frecuencia con que aparecen y de sus contenidos. Los diarios aparecen todos los días y en ellos se tratan todos los temas y acontecimientos, tanto nacionales como internacionales. Cristóbal dice, los comerciales de no tomar si conducirás. Sí, ese es un muy buen ejemplo de disuasión.
Yo me acuerdo que había un comercial, ahora que lo mencionas, que era de no tomar y era como muy fuerte. Yo me acuerdo que como que estaban como en una casa y toda la casa daba la impresión de que chocaba, entonces las personas volaban y los platos y era muy fuerte. Yo me acuerdo que era, el mensaje quedaba muy claro, eso sí, porque era demasiado fuerte. Ya, aquí como estábamos viendo, el periódico son estos que aparecen, los diarios aparecen todos los días, ¿sí? Se tratan todos los temas, todos los acontecimientos, tanto nacionales como internacionales. Ya sea la cuarta, luz, la tercera, todos los que conocemos, esos son periódicos. Y las revistas, algunas publican información general, otras se especializan en un área determinada y otras se dirigen a un público definido, ya sea femenino, infantil, juvenil, regional, etc. Hay muchas revistas, hay revistas científicas, hay revistas de moda, hay revistas de casa. Yo me acuerdo que cuando yo era niña tenía, no sé por qué, tenía muchas revistas como de cosas del hogar, así como de diseño del hogar. Entonces, habían como macetas o camas o lámpara, y de eso se trataba toda la revista. Y de Avon también, sí, muy cierto. Yo me compré la revista solo porque salía One Direction, dice Antonia. Oh, yo no tengo ninguna revista de One Direction. Muy fan, ya, me encanta eso. Como las revistas juveniles, no me acuerdo cómo se llamaban, las revistas juveniles. Yo era muy mala para leer revistas. Pero habían revistas donde aparecían como Miss 17 y cosas por el estilo. La revista Tú, sí. Habían revistas de farándula, era muy buena. Yo me acuerdo que cuando pasaba por los kioscos salían así como mucha gente famosa y yo fotografiaba y era muy lindo. Crystal dice, una helada de revistas de Nintendo su casa. Me encanta, me encanta. Las revistas yo lo encontraba muy geniales porque las revistas como son muy visuales, tienen así como mucha fotografía y un poco de texto. Entonces las leí en un ratito, es genial. O las que yo conocía, en verdad, porque yo creo que deben haber revistas con más texto, pero las que yo conocía. Las noticias falsas, dice Martín. Sí. De Nintendo. Ya, sí. Ya. Ahora vamos a ver también los géneros. La información periodística se puede clasificar en géneros, dependiendo de cuál es el énfasis que tiene el contenido. Tenemos el género informativo, en los que tenemos la noticia, la entrevista, la reseña y el reportaje. Vamos a ver cada uno más específico. La noticia. Este se trata de textos de tipo narrativo expositivo que informan brevemente los puntos centrales, qué, quién, dónde, cuándo y por qué, sobre un acontecimiento destacado. Para ser veraz, la noticia debe mantener una perspectiva objetiva, pues es un texto en el cual se comunica una información asumida como verdadera. Lo redacté muy mal, como que le faltan comas, ya, pero se entiende. Por lo menos se entiende. Ya, la noticia es lo que vemos todos los días. En este caso está hablando como de las noticias que vemos en los periódicos. ¿Sí? Y suelen responder a esta pregunta: ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Entonces, por ejemplo, si hay un choque, les dicen quién chocó, dónde chocó, cuándo chocó, por qué chocó, etcétera. Y lo tienen que hacer para que se considere veraz, deben hacerlo desde una perspectiva objetiva. No puedes decir así como, esto está mal, o esto a mí no me parece. Tienen que hacer así como, simplemente describir el hecho. Esto pasó. Y uno queda a la libre disposición de decir si eso está bien o está mal. ¿Sí? Ya. También tenemos la entrevista como texto informativo, y dice, es el resultado del diálogo de un periodista con un personaje de relevancia pública, ya sea por ser protagonista de una noticia o por ser especialista en algún tema. Esto también puede ser entrevistas a artistas. Yo igual considero que las entrevistas a artistas son informativas, porque nos informan, por ejemplo, los cantantes y le hacen entrevistas sobre su próximo álbum. Entonces uno se informa de qué contenido va a tener ese próximo álbum. Y ellos ahí también persuaden porque te incitan a comprar su álbum. Entonces ahí se va mezclando todo. ¿Sí? Ya, otro informativo es la reseña. Exposición breve que presenta cierto tema, libro, película o alguna otra manifestación cultural sin realizar un juicio valorativo sobre las cualidades o defectos del asunto reseñado. No necesariamente debe ser escrita por un experto que firma el artículo. Ya. Yo aquí siempre me confundía porque yo juraba que la reseña era cuando te decían, no sé, supongamos del libro y te decían, sí, mira, me gusta porque esto lo encuentro genial y esta parte no. Pero en verdad una reseña es como que te lo cuentan nomás. ¿Sí?
Entonces yo ocupaba esto para cuando quería encontrar libros nuevos para leer. Es como un resumen, sí, tal cual, es como un resumen y de una persona que no necesariamente es experta. Entonces yo recurría a esto para cuando no sabía qué leer, iba así como, o no sabía si es que leer un libro, iba como a su reseña y veía más o menos de qué se trataba y si me gustaba, compraba el libro, si no me gustaba, no compraba. Y último tenemos el reportaje, que es texto que es el resultado de una investigación acuciosa de un tema o hecho de interés público. Puede surgir como resultado de la indagación sobre una noticia ya publicada. Sus afirmaciones deben depender de la investigación, por lo tanto, no incluyen la visión subjetiva del autor, sino que mantiene el relato objetivo de los hechos. Los reportajes, yo me acuerdo que me lo enseñaron como una noticia más extensa. Porque, por ejemplo, me acuerdo que yo una vez tuve que hacer un reportaje, pero no era como un reportaje de algo bacán, como que teníamos que inventarnos un reportaje. Entonces nosotros hicimos como un reportaje como de un restaurante. Entonces contábamos como la historia del restaurante. Todo esto inventado claramente. El dueño del restaurante era como un amigo mío que estábamos juntos en el trabajo. Entonces todo esto era muy inventado. Y hacía un reportaje como de hace cuánto tenía el restaurante, qué cosas cocinaban, por qué había decidido abrir un restaurante, etcétera, etcétera. Entonces era mucho más extenso que una noticia. Y sirve para informar. Es como una investigación, me dijo mi profe de lenguaje, dice Jorge. Sí, exactamente, es una investigación. Porque como que se desprenden de una investigación, todo esto. Valentina dice que entretenido. Yo en ese momento yo lo encontré muy latero porque teníamos que hacer como 5 cosas. Porque se supone que estábamos haciendo como un noticiario. Ese era como el tema central. Entonces teníamos que tener como noticias, entrevistas, reportajes, un montón de cuestiones. Entonces a nosotros nos pareció muy latero porque eran muchas cosas que hacer. Fue una de las tantas veces que odiamos a nuestro profe de lenguaje, pero después lo queríamos harto. El profe era simpático, así que... Pero esa vez de verdad nos demoramos mucho, porque más encima, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando hacen trabajos con amigos, uno se demora, yo creo, el triple en hacerlo, porque uno se mata de la risa y no trabaja. Entonces yo me acuerdo que nos demoramos mucho tiempo. María dice que también hizo eso. Sí, yo lo hice como en segundo medio, entonces yo me acuerdo que nos juntamos como una semana entera y avanzábamos muy poco porque nos matábamos de la risa, porque es típico que uno se equivoca en una palabra y tenés que partir todo de nuevo. Y mientras más te equivocáis, más te reís y más tenés que volver y así. Antonio dice, nosotros una vez nos juntamos a trabajar y terminamos comiendo sushi. Sí, nosotros terminamos comiendo pizza. Cerca de donde hacíamos el trabajo había un Papa John's, entonces terminamos siempre comiendo, como que nunca hacíamos nada. Cristal dice, yo aprendí que nunca hacer trabajos con amigos, porque cuando terminamos dejamos de ser amigos. Ya, ya sí puede ser. Antonio dice, terminaba el trabajo como a las 2 de la mañana. Pasa, es que uno se demora mucho, como que, pero por último llega un punto donde uno dice, ya, hay que trabajar, y ahí uno empieza a trabajar, pero eso es como muy tarde. Ya, vamos a ver también los de opinión, que tenemos los artículos de opinión, la crítica, la editorial y las cartas al director. Los artículos de opinión es un texto en columna que expone el comentario de una persona que colabora con el medio. Sus autores también pueden ser expertos en temas específicos, ocupa un lugar específico y diferenciado en el periódico o revista, responde al modo expositivo argumentativo. Cristóbal dice, odio los trabajos en grupo, en conclusión, sí. A mí no me gustan mucho, pero he tenido algunas malas experiencias con trabajo en grupo y otras buenas, entonces estoy como en un nivel medio. Ya, los artículos de opinión usualmente presentan un tema como que lo exponen y después dan sus argumentos de por qué están a favor o en contra de ese tema. ¿Sí? Entonces ahí hacen como toda una argumentación en base a su postura. Y como aquí bien dice, ocupa lugar específico y diferenciado en el periódico o revista. Ustedes van a notar que es un artículo de opinión. Está como en su propia sección. Son especiales. Ya, también tenemos la crítica, que dice, expone, educa y orienta a los lectores respecto de los ámbitos de la vida en sociedad, arte, ciencia, política, etc. Su autor es una persona de prestigio y credibilidad en el área que comenta. Esto no sé, según yo igual hacía críticas así como al aire, pero supongo que las que se publican tienen que ser una persona como que de prestigio y credibilidad. No puede venir como cualquier persona a hacerlo. Como, por ejemplo, los críticos de cine. Los críticos de cine son personas expertas que dan como su opinión al respecto de, por ejemplo, una película.
son críticas profesionales, Cristóbal, sí, tal cual. Y se basan como, no es como, no, mira, no me gustó por esto, sino que dicen, no, esto está como mal llevado, el desarrollo de personajes fue nulo, etcétera. Como que hablan hasta con un lenguaje más profesional. Toma que en esa igual. Ya, porque uno puede criticar cualquier cosa aunque no sepa nada. Sí, sí, yo criticaba por todo. Por ejemplo, cuando leía libros, había libros que yo lo encontraba muy malos. Entonces yo me dedicaba todo el día a hablarle a mi mamá así como, mamá, no te lo leas, es malísimo. Ya, también está la editorial, que parte del periódico o revista que expresa la postura de este sobre un tema. Su función es orientar a los lectores en la interpretación de los hechos de acuerdo a la línea ideológica del medio. Sus autores son el director o el grupo editorial, quienes sin embargo no aparecen firmando el texto. La editorial son estas personas que son como los directores y todo su grupo, expresando una postura sobre un tema. Y hablan como si fuesen el texto. Supongamos, dicen, la tercera opina esto, por así decirlo. Como que fuera todo el medio opinando respecto a algo, sobre un tema. Y expresa de ahí su postura y su interpretación de los hechos. Y todo esto claramente tiene una línea ideológica. O sea, por ejemplo, la línea ideológica de, supongamos, la cuarta, es muy distinta al de la tercera, es muy distinta a la del LUN, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y finalmente tenemos las cartas al director. Que este es el espacio en que los lectores vierten sus opiniones sobre los temas de actualidad. Y que siempre parten con una así como, carta al director, o querido director. Es una carta que se le hace al director del medio expresando su opinión. Yo me acuerdo que aquí se producían debates, era entretenido. Nunca me leí uno propiamente tal, pero cuando me hacían leerlo era bacán porque uno podía ver debates. Y la gente que escribe usualmente, o los textos que me hacían leer a mí, eran como muy formales. Como que presentaban su postura, presentaban argumentos, y era muy bacán. Yo esto lo encontraba muy genial. Y son lectores, entonces cualquier persona podía escribir su carta al director y sería publicado en el periódico. Ya, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta de los artículos de opinión? O sea, de los textos de opinión. Ya, genial. Ya, Valentina, dime. Pregunta nomás. De las cartas al director, ya. Dime, ¿qué pregunta tienes con respecto a las cartas al director? No cachaste muy bien, ya. Las cartas al director son personas que son lectores de, por ejemplo, los periódicos que envían su opinión a estos periódicos sobre un tema. ¿Sí? Y presentan su postura respecto a un tema. Supongamos, no sé, quieren hablar de una nueva reforma que se va a hacer educacional. No, no es lo mismo si les escribo una carta a mi tía. Las cartas al director son específicas para los, si no me equivoco, para los periódicos. Son expresadas directamente al director, porque como vimos anteriormente, tanto el director como como círculo directivo, sí, Cristóbal dice, a menos que tu tía sea la directora. Sí, puede ser. El director y su círculo como directivo tienen como una ideología concreta y se presentan en este medio. Entonces, uno puede tener una opinión distinta. Uno como lector o lectora puede tener una opinión diferente sobre algún tema. Entonces, uno envía una carta dando a conocer la postura que uno tiene. Entonces, uno presenta como la temática y uno expresa su postura, puede tener argumentos, contraargumentos, etc. Y también, yo me acuerdo que pasaba que en las cartas del director había gente debatiendo entre ellas. Entonces, por ejemplo, yo enviaba mi postura y llegaba otra persona otro día y rebatía mi postura en una carta del director. Entonces, por ejemplo, le decía así como, carta al director, estoy en desacuerdo con Marcela, que apareció en la publicación anterior, por tal y tal razón. Y ahí empezaban a argumentar toda su postura. ¿Sí? Ya, genial. Qué bueno que te quedó más claro, Valentina. Finalmente vamos a ver el género mixto, que también es conocido como género interpretativo, y es la crónica. La crónica se trata de que un periodista relata los acontecimientos ocurridos en un evento particular,
transmitiendo un conocimiento directo de la noticia. En este caso, sí puede incluir elementos de su propia apreciación personal, pero sin que estos tergiversen la realidad de los hechos. Son textos de tipo expositivo, argumentativo, puesto que suman elementos de interpretación a la simple exposición de datos. Las crónicas son, por ejemplo, un periodista va, reporta una noticia, bla, 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 y expresa su opinión respecto a eso. Entonces, supongamos, aparece una nueva reforma educacional, lo que hace el periodista o la periodista es que expresa todo el tema, expone todo el tema, y después empieza a decir si es que está en desacuerdo o en acuerdo respecto a esto. Pero esto no tiene que tergiversar la realidad de los hechos, ¿sí? No puede como dar a entender de que algo es falso, por así decirlo. Es como, esto pasó y esta es mi postura. Solo eso. ¿Sí? Tiene que tratar de que la apreciación personal no tergiverse los hechos. Que suele suceder con gente cuando nosotros tomamos la opinión, solemos tergiversar hechos para que concuerden con nuestra opinión. Pero esto no puede ocurrir aquí. ¿Sí? Ya. Y finalmente, vamos a ver un ejemplo. Antes que nada, ¿quedó todo claro hasta ahí? ¿Hasta antes del ejemplo? ¿Alguna otra duda? Cristóbal dice, yo leí una historia de ciencia ficción llamada Crónicas de la Serpiente Emplumada, donde varias personas, todas españolas, relatan cómo los aztecas llegan a España y comienzan a conquistarla, y dan sus opiniones y apreciaciones históricas. Sí, también es, por ejemplo, la de Crónicas de una muerte anunciada, no sé si alguna vez leyeron ese libro, donde es un periodista que va a relatar la muerte de una persona y va recopilando como las perspectivas de las personas que estaban. No sé si lo han leído. Es muy bueno, es muy interesante. A mí me daba rabia. Yo cuando lo leía me daba rabia, porque todos sabían y nadie le dijo nada, entonces no, era muy mal pueblo. En básica lo leí Liz. Oh, yo no me acuerdo cuando le leí, creo que lo leí en media, en verdad. Qué cuático leerlo en básica igual. Pero eso, a mí me enojaba mucho ese texto porque nadie le decía nada, todos lo sabían. La única persona que no lo sabía era la persona muerta, no. Impresionante. Octavo básico lo leí Liz. Ah, ya, ya, ya. Es que me imaginé como leyéndolo como un cuarto básico, así, oh, hubiese sido muy cuático. Valentina dice, pucha, yo solo leí los Icaritos de historias chilenas. ¡Ah, ¡Oh, Icarito! ¡Wow! ¡Wow! Me daba cualquier miedo el Trauco, decía Valentina. Es que el Trauco es cuático. Yo creo que el Trauco es una de las leyendas cuáticas. Ya, vamos a ver ahora un ejemplo de pregunta que les pueden hacer de esto. Que dice, los medios de comunicación de masa son A, canales colectivos que difunden mensajes para un sector etario de la población. B, canales que poseen una línea editorial dependiente de una persona y los cuales difunden mensajes de tipo particular. C, canales sociales en los cuales se revela un mensaje específico y que se dirige a un sector de la población. D, canales unipersonales donde se da a conocer un mensaje de carácter específico y dirigido a un público especializado. O E, canales artificiales en los cuales se difunden mensajes dirigidos a un receptor de tipo colectivo. Ya, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta a esta pregunta? La E, dice Nicolás, la E dice Jorge. Ya. Ya. ¿Alguien que piense otra cosa antes de que les revele la respuesta? Ya, voy a asumir que todos piensan lo mismo. Y en efecto, la respuesta correcta es la E. Aquí tenemos como la argumentación de por qué. Dice, los medios de comunicación social se les denominan como más media o medios de comunicación masivos, porque son canales de intercambio de tipo convencional y aparente manejados por el hombre, o por el ser humano, en verdad, y cuyo mensaje emitido se dirige a un receptor de tipo social, el cual pierde identidad integrándose a una masa colectiva. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa E. ¿Sí? Que la alternativa ella decía que eran colectivos. No me equivoco. Sí, que me dejó. Sí, canales artificiales, los cuales se difunden mensajes dirigidos a un receptor de tipo colectivo. Ya. Esa es la parte de la materia. Así que si alguno tiene alguna duda, porque ahora vamos a ver ejercicios, me dice, me pregunta al tiro. ¿No? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ya, les voy a compartir entonces. Todo bien, dice Cristóbal, ya, me parece. Ahora entonces les voy a compartir los ejercicios de hoy día.
Me avisan si los ven bien, si es que se ve muy chiquitito, si es que se ve muy grande, porque la tipografía, la letra está más chiquitita. Entonces ahí me dicen si es que lo ven bien o no. Ya, perfecto. Ahí, cuando Valentina dijo el Trauco, me acordé que el Trauco tenía una esposa. No me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que el nombre empezaba con F. Me quedé pensando en eso, no sé por qué. La Trauca, sí, podría ser. Es que creo que una vez se la escuché como a Salfate, así como que, creo que se llamaba Fiora, pero no estoy segura, en verdad. Una bruja, dice Liz. Sí, yo en verdad no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo era muy fan de escuchar a Salfate hablar. Salfate es muy buen contador de historias, según yo. O el tuetué, sí. Vieja y que era celosa, dice Liz. Sí, parece que sí. Los dos eran muy cuáticos, en verdad. Tanto el Trauco como la señora eran extraños. La otra que me acuerdo es la Yoconda, creo que se llamaba. Otra, como otra leyenda. Es que además en el sur tienen muchas leyendas buenas. A mí me gustan todas esas cosas. El caleuche también. El caleuche era rarísimo. Yo recuerdo que era muy raro porque la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero creo que el caleuche después se transformaba como en un tablón. Así, ¿sale? Un tablón. Y eso era todo. El cuero, dice Cristóbal. ¡Oh, verdad! ¿Verdad que existía? La pincoya, dice Mentira. Ya, sí. Sí, sí, sí. Verdad. Yo cuando chico nunca iba al río por el cuero. ¡Oh! ¡Wow! Sí, yo me acuerdo que era muy cuático. El cuero como que atacaba a todo. Ya, ya. Antonio dice, se dice ahora que el Trauco era una historia que crearon los curitas para que pasaran piola. ¡Oh! Impactada. Quedé muy impactada. ¡Qué cuático! Quedaron todos muy impactados en el chat. Sí, qué feo. Sí. ¡Wow! Ya, son muy, muy intensos. Son más intensos que lo que estábamos hablando antes del comercial. Sí, son más intensos todavía. Ya. Ya, que no nos distraigamos mucho, vamos, no sé si quieren que lo hagamos. Antonio dice, pucha, si pillo la publicación se las envío. Oh, ya, estaría genial. Sería muy interesante leer algo así. Volviendo a los ejercicios, no sé si quieren hacerlo como en conjunto o que les dé tiempo, porque la verdad es que de que yo les dé tiempo es que como que cada uno pueda hacerlo así a su ritmo. Así que, ¿prefieren hacerlo en conjunto? Ya, ¿alguien? Ya no. Todos quieren, ya le quieren hacer conjunto. ¿Quieren que lea yo o alguien quiere leer? Cuenta como hermano, dice Antonia. Sí. Ya. Voy a asumir que no quieren leer. No sé leer, dice Jorge, que mentirosos. Ya, ya voy a leer yo. Solo porque ya también están el micrófono prendido. Porque no quieren leer. Ya. Texto 1 dice: Genes, pueblos y lenguas. Este trabajo del profesor Cavalli Sforza, voy a subir que se pronuncia Sforza, académico de la Universidad de Stanford, es una historia de los genes humanos y su importancia en la definición de las razas que poblaron nuestro mundo. Partiendo del concepto evolucionista darwiniano, este científico analiza las migraciones de los pueblos originarios de África y su determinación de todas las razas actuales de seres humanos. Del mismo modo, en este viaje también se refiere a conceptos de la gran actualidad como racismo y la noción de identidad. Ya igual les voy a dar un tiempito para que piensen en la respuesta. ¿Sí? Piensa que la sé. Ya, deme un minuto, porque a mí se me olvidó abrir la pauta. Así que dame un minuto para revisarla. Y les digo al tiro cuál era. Que me encima hoy día no sé qué le pasa a mi computador, que anda muy lento. Se me queda pegado. De hecho, como 20 minutos antes de empezar la clase, se me había quedado pegado mal. Y yo ya había entrado en pánico. Soy muy fácil. Yo entro en pánico muy fácil. Ya, sí. Exactamente es la C. No sé cómo volver a la compartición de pantalla. Sí, dame un momento, que esto de repente me pilla la tecnología. No puedo creerlo. ¡Ah! Cerré todo. No, no puede ser. Ahí sí, y ahora sí. Sí, es la C, una reseña. Muy bien. ¿Alguien alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Ya, vamos con el texto 2. Dice, pero más allá de los clichés
La chúcara se deja ver. Con todo, es el mejor culebrón que TVN está exhibiendo en estos momentos. Luce menos pobre que No abras la puerta, lo que no es mucho decir la verdad. Tiene una trama entendible que sale a buscar la identificación con el espectador, aunque a veces esa apelación sea demagógica, pues choca con el acento impostado de casi todos sus actores al tratar de lucir y hablar como campesinos. El fragmento anterior corresponde a una, ¿a qué corresponde? Dicen que es la C, dicen que es la E, ya. Me retracto, dice Cristóbal. ¿Creen que es la E? Ya. En este caso es la C, es una crítica de televisión. Si se dan cuenta, menciona también a TVN. Y me parece que La Chúcara era un programa de televisión, no estoy segura si es como un... En verdad no me es buena televisión. En verdad no me acuerdo. La Chúcara era muy mala, Antonia. Era muy mala la Chúcara como personaje o como, o como serie. Es una teleserie. Ah, la teleserie en sí. Ya, yo soy muy mala para ver teleseries. Yo era malísima. De hecho, la están dando. ¿En serio? Oh, no tenía idea. Cristóbal dice que es terrible amarillo. Yo, en verdad, no tengo idea. Yo no veo tele. Así que de verdad que de estas cosas desconozco mucho. Yo paso mis días viendo a profes hablar. ¿Sí? En eso consiste mi día a día. Linda dice, es buenísima, a mí me gusta. Sí. Yo, en verdad, de verdad que no veo tele, así que no les puedo dar mi opinión al respecto. No tengo idea. Ya, pero para gustos colores, entonces yo creo que por algo la dan. Debe haber mucha gente que la ve. Aguanta Amanda, dice Antonia. Pucha, no sé, no puedo saberlo. Martín dice, las guía y trabajo. Sí, yo de verdad paso todo el día haciendo cosas así. Cristal dice, solo veo Los Simpsons. Mis días se basan en ver a profes hablar, tomar nota, hacer trabajo, ver las guías y ver videos de baile o de lo que sea. Voy cambiando de repente. Liz dice, yo solo veo South Park. Nunca he visto South Park. De verdad veo muy poca tele. Es impresionante. También es buena, dice Linda. Antonia dice, mi mamá tiene todo el día la tele prendida en el Mega. Valentina dice que paja. Antonia dice, estoy obligada a ver todas las teleseries. Yo me acuerdo que mi mamá era fanática de cuando daban teleseries como internacionales. No sé si alguna vez conocieron Terra Nostra. Mi mamá amaba Terra Nostra. Le encantaba. Mi mamá la ve siempre, dice Valentina. Martín dice que sí. Espero que se la caché. No sé, Terra Nostra encima era bacán, era puro italiano, entonces hablaban así de repente la miafilia y cosas raras, y era entretenido. A mí esa cosa me gusta. Nunca la vi, en verdad, pero creo que era interesante. A mi mamá le encantaba. Porque dice, papá la deriva. Antonio dice, algo más malo que verdad oculta. Entonces, bueno, lo bueno es que la tele igual tiene así como muchas cosas. Io sono uomo. Io sono una ragazza. ¡Tarán! Juliana, mi nombre viene de esa serie. Me encanta. Muy fan de tu nombre. Yo tengo una prima que se llama Juliana. Juliana no era una de las protagonistas, no sé, en verdad no me acuerdo. Mi mamá la veía así como muy motivada y yo no la veía. Mi mamá encima era muy fan de Voice Over Flowers y yo nunca la he visto. No puedo ser. Ya, ya, volviendo a los ejercicios para que no nos atrasemos. Io mangio spaghetti. Ya, sí. Io bebo el agua. Yo me acuerdo que aprendí muy poco italiano. Quería aprender italiano, pero en verdad no la vi. Está en Netflix, profe. ¿Cuál? La de Voice Over Flowers. Catalina dice, yo la estoy viendo. La voy a ver. Apenas tenga tiempo, la voy a ver. Me encanta porque siempre digo lo mismo. Cuando tenga tiempo. Y nunca tengo tiempo. Es muy triste. Esa de los chinos, sí. Sí. No sé en verdad de qué se trata. Nunca la he visto. Es un drama. Lo único que sé es que es un drama. O no, un drama. ¿No cuenta como un drama? No lo sé. No estoy segura. Ya, ya, soy muy dispersada, lo siento. Volviendo al texto, a la pregunta 3 dice, con respecto al texto anterior, es correcto que, 1, se comparan creaciones del mismo género, 2, el emisor emite juicios positivos acerca de la chúcara, 3, el emisor emite juicios negativos sobre la teleserie. Se me lenguó la traba, muy mala. Ya, ¿cuál creen que es? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Hay una que es muy descartable. Ya, dicen que es la C,
Eh, ya, dicen que es la C. En la pauta sale que es la E, que son todas las anteriores. Y me parece que dicen que es la E, que son todas las anteriores, porque según yo, la 2 no era. O sea, como el emisor emite juicios positivos acerca de la chúcara, como que según yo no, pero releyéndolo, sí, en verdad sí, hace juicios de tanto positivos como negativos. Si se dan cuenta, dice, tiene una trama entendible, que sale a buscar la identificación con el que sale a buscar la identificación con el espectador. Y eso es un juicio positivo, en verdad. Y bueno, los juicios negativos son muy fáciles de ver, en verdad, como que igual como que la cuestionar, la criticar. Y se compara creaciones del mismo género, sí, porque la compara con No abras la puerta. Oh, ahora creo que No abras la puerta sí lo conocía. Martín dice, primera línea dice que es el mejor, Culebrón de TVN. Culebrón de TVN. Ah, sí, 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 muy cierto. Sí, verdad, aquí dice que es el mejor. Muy, muy buena acotación, Martín. Muy cierto. Sí, tal cual. Ya, les quedó claro esa parte de ahí, porque yo juraba que la 2 no era, pero releyéndolo sí. ¿A qué se refiere? Dice Valentina, culebrón. Mm, mm, no sabría decirlo, en verdad. Como que, muy cierto, muy buena pregunta. Es el mejor culebrón de TN. Yo creo que es como una manera de denotar la teleserie, como... Pensé que era una serpiente, dice Valentina. Quizás sea sinónimo de programa. Puede ser. Yo creo que es como una manera de denotar que es un programa. No creo que sea real, así como realmente sinónimo, pero sí debe ser una manera de, como de referirse a que es ese programa. Yo pensé que era alguien venenoso, dice Liz. Sí, yo al principio pensé que estaba hablando de que la chúcara era como una culebra. Cuando lo leí la primera vez, fue muy extraño. La primera vez que lo leí fue muy raro. Antonio dice, quizás para entender que entre tantos programas es uno de los mejores. Sí, yo creo que a eso se refiere. Tiene como un sentido más connotativo, en verdad. Culebrón. Sí. Ya. Ya voy a pasar a la siguiente. Vamos a asumir que es como una manera de denotar programa, ya. Ya voy a pasar al siguiente texto que dice: la valoración de la literatura y del arte en general es una cuestión subjetiva y evanescente. Edgar Allan Poe, autor citado elogiosamente por Bloom, fue considerado en su tiempo un escritor menor, un exponente de la llamada ficción menor. En la actualidad es un clásico. El canon de un determinado tiempo o espacio suele ser bastante volátil, pero si una obra específica es inmune a los cambios de gusto y su vigencia se mantiene incólume, quiere decir que estamos ante un clásico genuino. A esto, J.M. Coetzee, no sé pronunciar eso, perdón, lo llamó supervivencia. Borges, por su parte, dice los clásicos no son las obras más leídas, sino las más releídas. Supervivencia y relectura parecen ser signo de que una obra es un clásico. El canon no acoge ni lo circunstancial ni lo que solo está de moda, sino aquello que permanece a la vez que cambia. El Quijote es un libro del siglo XVII, pero también es un libro del siglo XXI. Italo Calvino dice lo mismo de manera inmejorable. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Yo nunca me leí el Quijote, a decir verdad. Tuve que hacer un trabajo, entonces nunca me lo leí. Como que leí lo necesario para el trabajo. Nicolás dice, oye, el Quijote. Valentina dice por 2, Antonia dice por 3. A mí lo que me gustaba del Quijote era que el Quijote estaba loco. Era la mejor parte del Quijote. Y que amaba a, no me acuerdo cómo se llamaba la niña. Nicolás dice, me quedaba dormido leyéndolo. Antonio dice, lo dejé a media. Yo no me lo leí entero, pero a mí me encanta. Dulcinea, ¿verdad? Le decía Dulcinea y la amaba. Yo me acuerdo que había una obra de teatro del Quijote. Pero se llamaba El Donza, ¿o no? Y él le decía Dulcinea. Mira, si hasta le ponía un apodo más lindo. Hicieron película animada, nunca la vi. Yo me acuerdo que mi mamá me contaba que ella había hecho esa obra y le encantaba. Juliana dice, yo tuve que hacer un cortometraje del Quijote. Wow, yo tuve que hacer como un afiche. Fue más fácil.
Pero me encantaba porque él amaba a su Dulcinea y peleaba ahí con los, no sé qué, qué era lo que veía él, pero con los molinos de viento. Linda dice, mi hijo lo leyó el año pasado, me encantó, Quijote para niños. ¡Ah! 400 páginas, wow, qué harto. Yo soy muy fan de leer en verdad, pero el Quijote no me enganchó tanto como para leérmelo. Tercero básico, 400 páginas. ¿Qué onda? No, no te lo creo. Yo ahora leo tanto, pero todo el cuarto básico, ¿no? Yo me acuerdo que uno de los libros que leí en cuarto básico y nunca me gustó fue Papelucho. Lo odiaba, me cargaba Papelucho, no sé por qué. Nicolás dice, me pasó lo mismo, me encanta leer, pero ese no. Papelucho es muy fome, dice Cristóbal. A mí, de verdad que yo odié Papelucho. No ni siquiera lo terminé de leer. Me saqué como un 4-4 y ni me lo leí. Fue mucha suerte, en verdad. Pero no sé por qué no me gustó Papelucho. Hasta la autora se llama como yo. No sé qué le vi mal a Papelucho. Cristóbal dice, a mí me cargaba a leer. Ya, sí, puede ser. Antonio dice, me encanta leer igual, pero si me obligan a leer un libro me dan cero ganas. Valentina dice, Papelucho y lo marciano. Nicolás dice, oh, me pasa lo mismo. Sí, a mí habían textos que me cargaba leer porque me lo hacían leer para el colegio. Lo que no me gustaba era que me hicieran preguntas después del texto, sentía que yo no disfrutaba el texto, estaba todo el texto analizándolo, entonces me cargaba, no lo disfrutaba. Así que fue muy feliz de que no me hicieran leer El Principito para el colegio. Lo pude leer yo por mi cuenta y fue bonito, y lo disfruté. Ya, volvamos a las preguntas, dice. 4. Según el fragmento anterior, ¿es correcto que un clásico? 1. Resiste el paso del tiempo. 2. No depende de las modas ni los gustos cambiantes. 3. Es una obra que nunca dice lo que tiene que decir. Ya, me dicen que es la D, que es solo la 1 y la 2. ¿Cierto? Ya, sí, perfecto, es la D, solo 1 y 2. Resiste el paso del tiempo y no depende de las modas ni los gustos cambiantes. No es la 3 porque dice, es una obra que nunca dice lo que tiene que decir, pero en verdad lo que dice es que es un libro que nunca termina de decir lo que se tiene que decir. ¿Sí? Es una pequeña sutileza que lo cambia. ¿Sí? Ya. La 5 dice, en el fragmento anterior el autor establece un vínculo entre canon y subjetividad, tiempo y evanescencia, clásico y permanencia, canon y ficción popular o canon y permanencia. Si no les devuelvo el texto, porque a mí ya se me olvidó qué era. Ahí está el texto. ¿Sí? Ya. Entonces, hace un vínculo entre objetividad, tiempo y evanescencia, clase y permanencia, canon y ficción popular o canon y permanencia. ¿Cuál de esas 5 alternativas ustedes consideran que es la correcta? La E dicen, entre canon y permanencia. Ya. ¿Alguien piensa algo distinto? Antes de que les diga la respuesta. Ya no, al parecer nadie piensa algo distinto. En la pauta aparece como correcta la C, clásico y permanencia. ¿Sí? Porque hace como un vínculo en que los clásicos permanecen más allá del tiempo, más allá de los cambios, de las modas, de los gustos. Un clásico es aquel que permanece, que aún se mantiene. De hecho, menciona que el Quijote, a pesar de ser un libro del siglo XVII, también es un libro del siglo XXI. Permanece a través del tiempo. ¿Sí? Pero igual, según yo, igual podría ser la E porque dice, el canon no acoge ni lo circunstancial ni lo que solo está de moda, sino aquello que permanece a la vez que cambia. ¿Sí? Esa es la parte que, según yo, genera confusión, pero según yo, donde dice, sino aquello que permanece, se refiere a los clásicos. Menciona todo el rato canon, sí. Sí, la verdad que menciona todo el rato canon. Yo en verdad no estoy tan segura a qué se refiere a canon. Todavía no entiendo bien a qué se refiere canon. De hecho, vamos a buscarlo para darles como... de- para decirles bien qué es canon, porque en verdad nunca entendí bien yo qué era canon. Pucha, me salen cámaras de canon. No, no quiero cámaras. Canon es como una secuencia, creo.
Ya, dice, modelo o prototipo que reúne las características que se consideran perfectas en su género, especialmente el referido a la figura humana que reúne las proporciones ideales, o conjunto de normas, preceptos o principios con que se rige la conducta humana, movimiento artístico, una determinada actividad, etc. En ese contexto, no sé qué significa canon, dice Cristóbal. Antonio dice, me estaba puro pegando el show. Cristóbal dice en español ahora. Sí, yo me acuerdo que cuando me decían canon, siempre me lo decían así como, esto es canon, como que formaba parte de la historia. O esto no es canon, no forma parte de la historia, pero era como, no sé, para anime y manga, por ejemplo, que eso era, sí, que eso era oficial, exactamente, pero como en este contexto de verdad no lo entiendo. Vamos a entender como que canon es como un prototipo, por así decirlo. Entonces yo creo que en este caso canon se refiere como a prototipo de qué es clásico. Cristal dice, and confusion, America explains. Ya, yo creo que podríamos entender canon como un prototipo de qué sería lo clásico, a qué se entiende como clásico. ¿Sí? Ya, finalmente la respuesta era de las 5 es la C, que es clásico y permanencia. Hace un vínculo entre esas dos cosas. ¿A quién le quedó una duda con esta? Sé que es muy confusa. Si es que alguien no entendió como mi argumento de por qué era clásico y permanencia y no canon y permanencia, que me habla ahora al tiro, así lo debatimos al tiro, porque en verdad nos queda súper poco tiempo. Ya, voy a seguir, cualquier cosa me dicen. Ya, aquí está esta imagen que dice, transfórmate en el héroe de tu empresa. Y aparece un gladiador ahí, todo bacán, como de los 300. ¿Sí? Y la pregunta es, de acuerdo al afiche publicitario, ¿es correcto sostener que 1. Apela a un cambio de estatus del receptor, 2. Permite inferir un ambiente competitivo, 3. Potencia el discurso verbal con el icónico? Ya, aquí les devuelvo el afiche. Ya, me dicen que es la E. Sí, perfecto. Es la E. Son las tres. Apela a un cambio de estatus del receptor, permite inferir un ambiente competitivo y potencia el discurso verbal con el icónico. Son todas. ¿Sí? Para... Ya, vamos con la siguiente. Dice, ¿cuál es el eslogan en el mensaje publicitario interior? Por éxito se extiende hasta el 19 de diciembre. Toma el control de tu empresa con The Fontana Software. Transfórmate en el héroe de tu empresa. ERP de Fontana Days. O De Fontana une tu empresa al éxito. ¿Cuál sería el eslogan? De aquí. Me dicen que es la C. Ya, sí, perfecto. Es la C. Es muy vistoso además el eslogan. Está como realmente muy, muy grande en comparación. Transfórmate en el héroe de tu empresa. Es un buen eslogan igual. Yo se la compro. Ya, vamos con la siguiente. Esta de aquí. Dice, en el mensaje publicitario podemos apreciar 1. Uso de función poética del lenguaje. 2. Presencia de un logo. 3. Vinculación de la marca a calidad y bienestar. No sé si alcanzan a ver bien, pero ahí dice 2 sílabos y aquí dice, y mucho más que eso, o quiero, en verdad no sé qué dice ahí. Yo de verdad no entiendo qué dice. Yo creo que dice quiero, porque tiene como un puntito. Voy a asumir que dice quiero. Ya, ¿cuál creen que está? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Me dicen que puede ser la C, ya. Ya, ¿alguien piensa algo distinto o les doy la respuesta nomás? La B o la D, la E, ya. Ya, en este caso es la E, son todas. Uso de función poética del lenguaje, según yo sí, es que según yo como que aquí falta algo, pero ya. Presencia de un logo, sí, ahí está el logo. Está bien lindo y bonito. Vinculación vinculación de la marca calidad y bienestar, sí, porque si se dan cuenta ellos están muy felices ahí. Está muy pelado, sí. Es que según yo como que algo le falta. Pero la pota dice que es la E, yo le creo un montón. Igual puede ser queso, porque solo una pizza, sí, es queso, pienso yo. Y mucho más queso. Pero es que tiene como un puntito, entonces por eso no entiendo si dice quiero o dice queso. ¡Ah! Dice queso. No, dice queso. Por eso es un uso de función poética del lenguaje, porque dice queso. ¡Wow!
Ahora, ahora tiene todo más sentido. Sí, ya, ahí está la función poética del lenguaje. Sí, una mezcla entre queso y quiero. Entonces no le falta nada a esto, sí, está muy bien. Muy buena publicidad, en verdad. Está muy buena. Ya, ahora sí se entiende mucho mejor porque tiene uso de función poética del lenguaje, que dice queso. Presencia de un logo que aparece dos álamos. Mucho más que eso. Oh, verdad, Nicolás dice, no será como queso, así como que eso. Yo pensé que era una comilla que separaba. Podría ser. Es que está muy mala la tipografía, pero ya, podría ser eso, eso también, como haciendo alusión a que eso, sí, a que queso. Sí, ya, pero igual se entiende que ahí está el uso de función poética del lenguaje. La idea estaba buena, la idea estaba muy buena, no la supimos apreciar, ¿no? Ya, entonces al final era la 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Voy a pasar con el texto 4, que dice: Comisión del Senado aprueba titularidad de profesores. Con 3 votos a favor de la nueva mayoría y dos abstenciones de la oposición, no sé por qué ya me está costando leer tanto, se aprueba en general y particular el proyecto de ley que otorga titularidad a los profesores que hoy están en régimen de contrata en colegios municipales. El proyecto pasará ahora a ser votado en la sala del Senado y luego volverá a la Cámara para finalmente ser despachado tras casi 2 años en el Congreso. Según el Mineduc, en el país hay 46.805 docentes a contrata. Es decir, cuentan con un contrato de 12 meses que se puede o no renovar año a año. De ese total, con la norma del 69%, 32.263, pasará a ser de planta. El beneficio aplicará a los profesores de aula que cuentan con 3 años consecutivos trabajando con un mismo empleador o 4 años discontinuos. Según el asesor del Mineduc, Jaime Beas, este año por primera vez se incluirá a los educadores diferenciales. Con la norma aprobada, el 85% de los docentes de recintos municipales será profesor titular y contará entonces con contrato indefinido. Ya. Dice 9. De lo afirmado en la noticia precedente, se puede concluir que... Ya, ¿cuál creen ustedes? Se preguntan cuánto falta, en verdad quedan 10 minutos y nos quedan como 3 páginas, así que yo creo que vamos a continuar la próxima sesión con esto. Sí, lo siento, es que yo soy muy dispersa, de verdad. Lo lamento. Ya, ¿cuál creen que es la respuesta de la 9? A, lo que dice, de lo afirmado en la noticia precedente se puede concluir que A, los profesores de los distintos colegios del país con esta medida podrán obtener una mejora radical en sus condiciones laborales. B, todos los profesores con régimen a contrata de aprobarse esta medida obtendrán titularidad, lo que redundará en dignificar la profesión. C, de aprobarse el proyecto de ley, solo una minoría no se verá inmediatamente beneficiada por el cambio de contrato a titularidad. D, los profesores de colegios municipales a contrata, al pasar a ser de planta, tendrán un contrato a plazo definido que, entre otros, dará estabilidad laboral. O E, con la aprobación de la ley de titularidad por parte del Senado, se da una clara señal de compromiso de la clase política con la reforma. Ya me dicen que no saben, o me dicen que es la C. Cristóbal me dice, bueno, sí sé, pero no te voy a decir. Ya, Nicolás dijo que era la C y estaba en todo lo correcto en la C. Si se le aprueba ese proyecto de ley, solo una minoría no se verá inmediatamente beneficiada por el cambio de contrata a titularidad. Es algo que se puede concluir. Creo que por aquí dice, de tal con la norma, el 69% pasará a ser de planta. Beneficio aplicado, profesores, bla, 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 bla. Con la norma aprobada, el 85% de los docentes de recintos municipales será profesor titular y contará entonces con contrato indefinido. Entonces, solo una minoría no se va a ver inmediatamente beneficiada por el cambio de contrato a titularidad. ¿Sí? Ya. Vamos con la siguiente. 10. ¿Cuáles de las características propias de la noticia encontramos en el texto precedente? A. Relevancia, proximidad, actualidad. B. Proyección, interpretación, rareza. C. Actualidad, relevancia, interpretación. D. Progreso, actualidad, conflicto. E. Coherencia, relevancia y proximidad. Relevancia es que algo resulta como importante. Proximidad es que está como cercano a lo que ocurrió. Actualidad, que sea actual, en verdad. Proyección, en verdad, no lo sé. Y rareza, en verdad, tampoco. Esta parte, en verdad, no lo vimos. Entonces, no sé por qué la están preguntando. Ya. ¿Alguien quiere decir cuál es esta? ¿Quiere arriesgarse a darme alguna respuesta?
Porque esto en verdad no lo vimos. O no lo vieron conmigo hoy, por lo menos. Ya, me dicen que es la D. Si podrías. La otra está la respuesta A como la correcta. Relevancia, proximidad y actualidad, porque presenta algo de relevancia que es relevante para los profesores, de proximidad también, porque es cercano, y de actualidad, porque es de ahora. Y no podría, por ejemplo, la B, porque en verdad no sé qué es de proyección, pero asumo que es como que se proyecta hacia el futuro, no segura en esa, o que no es raro. Interpretación, porque tampoco te deja como a libre interpretación, como que ahí está, y eso es todo. Texto tampoco porque no presenta ningún conflicto, simplemente le está presentando la reforma. Y coherencia, en verdad no sé a qué se refiere, es muy corto. Tampoco sé a qué se refiere. De todas maneras, la respuesta es la A, la proximidad y actualidad. Sí, sí. Pero según yo esto no lo hemos visto. Y sí lo vamos a ver en verdad. Así que va a pasar a la siguiente. Sí. Ya dice, texto 5. Se arrepintió. Ahora se puede desactivar de check azul. Alguien dijo alguna vez, José Luis Rodríguez, que hay que escuchar la voz del pueblo. Pues bien pareciera que los genios no se la avalancha de lamentos, quejas y memes por el infame doble check azul. Esa modificación lanzada hace una semana que notifica los dos azulinos cuando el usuario lee los mensajes enviados. Echa de bordo la ansiada paz genera no pescar a la contraparte. Ayer, como indica el portal tecnológico maize.com, WhatsApp lanzó una versión beta de prueba de su aplicación que permite desactivar el doble check azul. Y si bien por ahora solo está disponible para los usuarios del sistema Android, dejando fuera a los usan iPhone y aquellos que usan aparatos con los sistemas operativos de BlackBerry y Windows, cosa de tiempo que una versión se masifique. No sé si alguno tuvo malas experiencias con el doble check azul. Yo todavía lo tengo desactivado. Por eso los tengo desactivados, diciendo que sí. A mí me decían, ¿por qué me dejáis en visto? Yo sí, si me dejo en visto porque realmente no entiendo por qué me está dando. Ya, dice, ¿por qué el texto anterior podría ser categorizado como una crónica? Porque posee elementos noticiosos intervenidos con cierta opinión sin dejar de primar lo subjetivo, porque presenta un estilo ameno, menos formal que la noticia, considerando anécdotas o curiosidades, porque se aprecia actualidad, relevancia y predominantemente interpretación, porque se verifica en el 3, verifica las tres condicionantes de una crónica: progreso, actualidad, conflicto. Porque predomina la intención del emisor de mantener una narrativa en su redacción. Ya, ¿cuál creen ustedes que es esta? Ya me dicen que puede ser la A, o la D, o la B, ya, ya sí. O la A. Ya, en este caso la pauta dice que es la C. Actualidad, relevancia y predominantemente interpretación. A esto a nosotros no nos parece ni actual ni relevante porque esto pasó hace mucho tiempo, en verdad. Pero cuando hicieron esto era actual, era relevante, predominaba la interpretación. Sí, sí, esta es tramposa esta pregunta, en verdad. Es muy tramposa esta pregunta. Porque esto pasó hace mucho tiempo. Esta es verdad que pasó hace mucho, mucho tiempo. Ya, nos quedan 3 minutos para acabar la clase. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que me detenga aquí o que siga pasando algunos ejercicios? Es tan antigua que aún existían los BlackBerry. Sí, tal como dice Antonia, muy cierto. Es demasiado antigua. Ah, la lista, sí. Voy a volver a mandar la lista. Ahí está la lista. Antonia dice, siempre quise uno. Oye, yo no sé. Yo creo que nunca tuve muchas ganas de tener un teléfono. Me gustaba el de Hannah Montana, el que tenía como un holograma. Era el mejor teléfono. Ya, ¿qué prefieren? ¿Que siga con un par de ejercicios más o que detengamos aquí la clase y continuamos la siguiente? Tampoco queda mucho, en verdad. Queda el texto 6, el texto 7 y el texto 8. Nos quedan 3 textos. Profe, busque qué significa colograma. Ah, ya, voy a buscarlo bonito. Esta dice,
Me metí súper tarde al mundo del WhatsApp. Yo llegué cuando los doble check en azules ya estaban implementados. Sí, Valentina dice, decía que era una teleserie larga. Natalie dice, yo tuve una de Mini. Antonio dice, yo tuve el de Barbie. Oh, qué genial. Yo no tuve. Alexandra dice, profe, la guía anterior no tenía las respuestas en el drive. Oh, ya. Voy a revisarlo después. Me parece que Baños la iba a corregir, porque las respuestas estaban malas, estaban como desfasadas. Así que lo voy a revisar y les digo qué era. O sea, le aviso cuando esté subida, ahí sí. Ya, dígame usted, ¿dejamos la clase hasta aquí o sigo un poquito más? Busqué Culebrón y dice telenovela melodramática de muchos episodios. Eso dice. Valentina, que mande el link de que pero lo acabo de enviar, ya te lo envío de nuevo. Ahí está. Ese es. No, no te preocupes, se pasa, ya lo sé. Ya, eso significa Culebrón, telenovela melodramática de muchos episodios. Entonces sí, tiene mucho sentido que le llamaran Culebrón. Por tóxica, dice Liz. Podría ser. Ya, dejamos la clase hasta aquí. Ya son las 9 en verdad, no creo que si quieran quedar. La próxima sesión voy a tratar de hacerla más cortita, lo prometo. En verdad, o más rápida, en verdad, porque me demoro mucho. Sobre todo así, porque soy muy dispersa. A todos les funciona el link, ¿cierto? De la asistencia. Si no, que me hablen por WhatsApp y se los envío. Voy a dejar pasar la clase hasta aquí, me demoré mucho, lo lamento. Así que el texto 6, 7 y 8 lo vemos la próxima sesión. Sí, vayan a mimir, vayan a descansar. Adiós.